¿Alguna vez has oído hablar de ciudades perdidas, lugares envueltos en misterio y leyenda que desaparecieron sin dejar rastro? Desde civilizaciones antiguas en el corazón de la Amazonía hasta ciudades sumergidas bajo el mar y enclaves escondidos en los desiertos, la historia está llena de estas urbes míticas que, hasta hoy, desafían el tiempo y el olvido. La ciudad perdida de El Dorado, una ciudad de oro escondida en las profundidades de la jungla sudamericana, y un mito que ha seducido a exploradores durante siglos. Desde el siglo XVI, conquistadores europeos escucharon rumores de un reino fabuloso, donde cada superficie brillaba con el oro y las joyas de sus habitantes. La leyenda de El Dorado empezó como la historia de un ritual donde un rey cubierto de oro se sumergía en el lago Guatavita, en la actual Colombia. Sin embargo, con el tiempo, este mito creció hasta convertirse en la idea de una ciudad completamente hecha de oro. Atraídos por la promesa de riquezas sin límites, exploradores como Gonzalo Jiménez de Quesada y Sir Walter Raleigh emprendieron expediciones llenas de dificultades y peligros. Avanzaron a través de terrenos hostiles, con muchos de sus hombres perdiendo la vida en el intento. Sin embargo, la ciudad nunca fue hallada. Hoy, se cree que El Dorado era más un símbolo de la riqueza cultural y material de las civilizaciones indígenas que una ciudad real, pero, a pesar de siglos de investigación, la jungla sigue ocultando sus secretos, y algunos aún creen que las ruinas de El Dorado podrían estar esperándonos en algún lugar de Sudamérica. ¿Qué piensas? ¿Es solo un mito o aún hay algo escondido en la selva esperando ser descubierto? La ciudad perdida de Shambhala. Shambhala, una ciudad mítica mencionada en textos antiguos, es un lugar envuelto en misterio y espiritualidad. Se dice que se encuentra en algún rincón remoto del Tíbet o Asia Central, escondida entre montañas y protegida por sabios guardianes. En las tradiciones del budismo y el hinduismo, Shambhala es descrita como un reino de paz y sabiduría, donde sus habitantes han alcanzado la iluminación y viven en armonía absoluta. Para algunos, Shambhala es más que un lugar físico. Es un estado de conciencia al que solo pueden acceder los más puros de corazón. Sin embargo, esto no ha detenido a exploradores y aventureros en su búsqueda de esta ciudad. Desde el siglo XX, varios expedicionarios intentaron llegar a Shambhala, fascinados por las leyendas de una ciudad utópica y eterna, pero ninguno logró encontrar evidencia concluyente de su existencia. Hoy en día, Shambhala sigue siendo un símbolo de esperanza y perfección espiritual. La idea de un lugar oculto, fuera del alcance de las preocupaciones mundanas, resuena profundamente en nuestra imaginación colectiva. ¿Será realmente un sitio físico en algún rincón perdido del mundo, o es una meta espiritual que solo se alcanza en el interior? Si te está gustando este viaje a través de lo desconocido, asegúrate de suscribirte y darle like al video. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. La ciudad perdida de Aztlán, la mítica tierra de origen de los aztecas, es descrita en crónicas antiguas como un lugar paradisíaco y ancestral, del que partieron las tribus nahuas antes de fundar Tenochtitlán. Según las leyendas, Aztlán estaba lleno de lagos, vegetación exuberante y abundantes recursos. Su nombre, que significa lugar de las garzas, evoca imágenes de un oasis próspero y pacífico. En la historia y mitología mexica, Aztlán simboliza los inicios del viaje sagrado de los aztecas hacia el Valle de México, donde fundaron su gran imperio. Pero, a pesar de su importancia, Aztlán sigue siendo un enigma. Su ubicación exacta nunca ha sido confirmada. Algunos historiadores creen que podría haber estado en el noroeste de México o incluso en el suroeste de los Estados Unidos, pero hasta hoy nadie ha encontrado restos arqueológicos que prueben su existencia. La búsqueda de Aztlán no solo intenta descubrir un lugar físico, sino también conectar con las raíces culturales y espirituales de una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. ¿Es posible que Aztlán siga oculto, esperando ser descubierto, o solo vive en la memoria y leyendas de los pueblos nahuas? La ciudad perdida de Zeta es uno de los mayores misterios de la exploración en el Amazonas. Percy Fawcett, un explorador británico, estaba convencido de que en la profundidad de la jungla brasileña se encontraba una civilización avanzada y perdida, con templos, caminos y ciudades desconocidas por el mundo moderno. Esta creencia lo llevó a emprender una expedición en 1925 junto a su hijo y un amigo, pero ninguno de ellos regresó, dejando tras de sí un misterio que ha fascinado a generaciones. Fawcett
basó su búsqueda en relatos de indígenas y en documentos antiguos que mencionaban ruinas y vestigios de culturas complejas. Imaginaba que Zeta sería un lugar similar a las civilizaciones andinas, con arquitectura monumental y avances sociales. A pesar de las advertencias sobre los peligros del Amazonas, Fawcett avanzó, confiado en que estaba a punto de hacer uno de los mayores descubrimientos arqueológicos. Desde entonces, varias expediciones han intentado seguir sus pasos, pero hasta hoy no hay evidencia concluyente de la ciudad de Zeta. Aunque algunos restos arqueológicos en la Amazonía sugieren que hubo culturas avanzadas, nadie ha encontrado la ciudad que Fawcett imaginó. ¿Es Zeta una simple fantasía o realmente existe algún vestigio oculto de una civilización perdida en el corazón de la selva? La ciudad perdida de Paititi, el mítico refugio escondido de los incas, ha sido buscado por aventureros y arqueólogos durante siglos. Según la leyenda, cuando el imperio inca cayó ante los conquistadores españoles, los incas habrían trasladado sus riquezas más valiosas a un lugar remoto en la selva, donde construirían una ciudad secreta. Paititi sería este refugio, una ciudad llena de oro, reliquias sagradas y tesoros incalculables, oculta en algún lugar entre Perú y Bolivia. La posibilidad de encontrar Paititi ha llevado a expediciones a enfrentar terrenos inhóspitos y peligros naturales. Algunos relatos indígenas y antiguos mapas coloniales señalan que Paititi podría estar cerca de la región del Madre de Dios en Perú o en las profundidades del Parque Nacional de Manuripi en Bolivia. Sin embargo, los densos bosques y la geografía desafiante han mantenido a Paititi fuera del alcance. En la actualidad, se han encontrado algunas ruinas en la región amazónica que alimentan la teoría de una ciudad oculta, aunque ninguna ha sido confirmada como Paititi. La leyenda de este refugio inca sigue viva y muchos se preguntan, ¿está Paititi esperando ser descubierto o solo existen los sueños de aquellos que buscan las riquezas de un imperio perdido? La ciudad perdida de Lyonés. Lyonés, una tierra de ensueño en la leyenda artúrica, es un reino que, según cuentan, se hundió en el mar frente a la costa de Cornualles. Relacionada con las historias de Camelot y el rey Arturo, se dice que Lyonés era una tierra de castillos, caballeros y belleza sin igual, hasta que un cataclismo la tragó bajo las olas, dejando solo el océano en su lugar. Los relatos cuentan que Lyonés fue hogar de Tristán, uno de los caballeros más famosos de la Mesa Redonda, y que sus ruinas se encuentran aún bajo el mar, esperando a ser halladas. Algunos pescadores de Cornualles aseguran que en noches tranquilas pueden escuchar campanas de iglesia sonando desde las profundidades, recordando a una ciudad sumergida por completo pero no olvidada. La leyenda de Lyonés ha inspirado búsquedas a lo largo de la costa británica, aunque ningún rastro ha sido encontrado hasta hoy. Sin embargo, la posibilidad de que existan vestigios bajo el agua mantiene vivo el misterio. ¿Es Lyonés un reino perdido de la era artúrica o simplemente una historia de advertencia sobre la fragilidad de las civilizaciones? La ciudad perdida de Hiram de las Columnas, también conocida como la Atlántida del Desierto, es una mítica ciudad mencionada en el Corán, envuelta en misterio y riqueza. Se dice que fue construida por la tribu de Ad, un pueblo que, según el relato, se desvió del camino de la rectitud. Ubicada en algún lugar indeterminado del vasto desierto de Arabia, Hiram era famosa por su espléndida arquitectura, sus enormes columnas y la magnificencia de sus edificaciones que parecían desafiar las condiciones extremas del desierto. La leyenda cuenta que Hiram acumuló enormes riquezas y un poder sin igual en su época. Sin embargo, la opulencia y el desdén de sus habitantes los llevaron a una vida de excesos y corrupción, lo que, según la tradición islámica, atrajo la ira divina. Como castigo, la ciudad habría sido sepultada bajo las arenas del desierto, desapareciendo de la faz de la tierra y dejando únicamente un eco de su grandeza en las escrituras. Para algunos, su destrucción es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la decadencia moral. A lo largo de los siglos, aventureros y arqueólogos han buscado Hiram, intrigados por sus riquezas y su misterio. Aunque se han encontrado algunas pistas, como las ruinas de Ubar en Omán, ninguna evidencia concluyente ha confirmado la ubicación exacta de Hiram. Así, sigue siendo una de las ciudades perdidas más enigmáticas y deseadas por exploradores y creyentes, guardando bajo la arena sus secretos y la sombra de una advertencia ancestral. La ciudad perdida de Cíbola, una de las míticas 7 ciudades de oro, fue un destino que obsesionó a exploradores europeos en el siglo XVI. Según la leyenda, Cíbola era una ciudad repleta de oro y riquezas incalculables, ubicada en algún lugar remoto del suroeste de lo que hoy son los Estados Unidos,
inspirada por las historias de riqueza de las culturas indígenas, especialmente de los pueblos nativos del suroeste. Esta ciudad dorada se convirtió en un símbolo de esperanza y ambición para aquellos que buscaban fortuna en el Nuevo Mundo. La fiebre por encontrar Cibola llevó a numerosas expediciones españolas, de las cuales la más famosa fue la de Francisco Vázquez de Coronado en 1540. Coronado y sus hombres recorrieron vastas extensiones del desierto en busca de esta ciudad fabulosa, solo para encontrarse con pueblos indígenas que vivían de manera austera, sin señales de las opulentas riquezas descritas en las leyendas. A pesar de las duras condiciones y los constantes peligros, la obsesión por Cibola siguió viva en los corazones de los exploradores, alimentada por rumores de que los verdaderos tesoros estaban siempre un poco más allá del horizonte. Aunque Cibola nunca fue hallada, su leyenda sigue viva como un símbolo de las ambiciones y desencantos que impulsaron la exploración del continente americano. Hoy, los historiadores creen que la historia de Cibola podría haber sido una mezcla de exageraciones y malentendidos sobre las comunidades indígenas, cuyos estilos de vida y recursos fueron mal interpretados como signos de riqueza dorada. Sin embargo, su mito perdura, recordándonos hasta qué punto el deseo de riqueza puede transformar la realidad en leyenda. La ciudad perdida de los Césares. La ciudad de los Césares, o Trapalanda, es una de las leyendas más fascinantes y perdurables de América del Sur. Ubicada supuestamente en la inhóspita región de la Patagonia, se decía que esta ciudad, escondida entre los Andes, estaba repleta de riquezas inimaginables y que sus habitantes vivían en una prosperidad casi sobrenatural. La leyenda nació durante la época colonial, cuando exploradores españoles oyeron rumores de esta ciudad secreta y emprendieron peligrosas expediciones para tratar de encontrarla. La búsqueda de la ciudad de los Césares se intensificó en el siglo XVI, cuando varios exploradores partieron convencidos de que la fabulosa urbe existía en algún lugar entre montañas y glaciares, protegida por su inaccesible ubicación. Según los relatos, sus habitantes, descendientes de nobles españoles, vivían apartados del mundo exterior, rodeados de oro y piedras preciosas. Aunque muchos intentaron llegar hasta Trapalanda, la brutalidad del terreno, el clima extremo y los misterios de la región fueron obstáculos que frenaron a todos los aventureros. Con el paso del tiempo, la ciudad de los Césares se convirtió en un símbolo de los anhelos y las desilusiones de quienes soñaban con descubrir un paraíso escondido. Hoy, algunos historiadores creen que la leyenda podría haber surgido de relatos indígenas sobre pueblos perdidos o tal vez de colonos europeos que se aventuraron demasiado lejos. Sin pruebas de su existencia, la ciudad de los Césares sigue siendo una de las historias más misteriosas de la Patagonia, alimentando la imaginación de exploradores y viajeros hasta nuestros días. La ciudad perdida de Is. La ciudad de Is, una de las leyendas más cautivadoras de Bretaña, Francia, era conocida por su esplendor y riqueza, pero también por la vida de excesos que llevaban sus habitantes. Según la leyenda, Is fue construida bajo el nivel del mar, protegida únicamente por un enorme dique que mantenía las aguas a raya. La ciudad fue gobernada por el rey Gradlon, quien, a pesar de su piedad, no pudo controlar la influencia de su hija Dahut, una princesa que, según el relato, llevó a los ciudadanos a una vida de desenfreno y pecado. Se cuenta que Dahut, consumida por el deseo de poder y lujo, robó la llave del dique, lo cual trajo la tragedia final a Is. Una noche, abrió las puertas del dique durante una tormenta, lo que desató la furia del océano sobre la ciudad. En cuestión de horas, las aguas arrasaron con Is, sumergiéndola bajo el mar. El rey Gradlon logró escapar a tiempo, pero Dahut fue atrapada por las olas, quedando condenada a vagar en el océano como una figura fantasmal. Así, la caída de Is se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la impiedad. Hasta hoy, la leyenda de Is persiste en la cultura bretona, y muchos afirman que en días de tormenta se pueden escuchar las campanas de la ciudad sumergida resonando desde las profundidades. La historia de Is ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos y sigue viva en canciones, poemas y narraciones populares, recordándonos el misterioso y trágico destino de esta ciudad perdida bajo el mar. La ciudad perdida de Thule. Thule es una tierra mítica mencionada por los antiguos griegos y romanos, descrita como el lugar más septentrional al que alguna vez llegaron los exploradores de la antigüedad, según el navegante griego Piteas, quien afirmó haberla alcanzado en el siglo IV a.C. Thule se encontraba más allá de Britania
en una región donde el sol apenas se oculta durante el verano, un fenómeno característico de las latitudes árticas. Este detalle hizo que la isla se volviera legendaria, simbolizando el límite del mundo conocido y el inicio de lo desconocido. Con el tiempo, Thule se transformó en un enigma para geógrafos, exploradores y estudiosos europeos. Algunos la ubicaron en Noruega, Islandia o incluso Groenlandia, mientras que otros la consideraban una metáfora de un lugar inaccesible. Su mención en los textos romanos y griegos alimentó siglos de especulación, especialmente por las descripciones de un clima extremo, aguas heladas y noches interminables. Para los antiguos, Thule no solo representaba un lugar geográfico, sino también un símbolo del fin del mundo civilizado y el umbral de lo misterioso. Hoy en día, la ubicación exacta de Thule sigue siendo un misterio y un tema de debate entre historiadores y geógrafos. Aunque nunca se ha identificado con precisión, la idea de Thule perdura como una frontera mítica entre lo conocido y lo inexplorado, recordándonos el deseo eterno de la humanidad por descubrir qué hay más allá del horizonte y tal vez los límites de la propia imaginación. Y así terminamos este recorrido por algunas de las ciudades perdidas más fascinantes de la historia, lugares que, aunque aún no han sido hallados, siguen vivos en nuestra imaginación y nos recuerdan cuánto queda por descubrir. Estas leyendas nos hablan no solo de riquezas y esplendor, sino también de los misterios que el mundo aún guarda. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, alguno de estos lugares emerja de nuevo para sorprendernos. Gracias por acompañarnos, y si te gustó este viaje, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario sobre cuál ciudad te gustaría explorar. Hasta la próxima.